La palabra tratamiento es un vocablo técnico que usamos para identificar la oración, que está orientada a la superación de una dificultad específica y práctica. La Biblia está llena de oraciones y tratamientos de toda clase. Pero, ¿qué es un tratamiento? En pocas palabras, un tratamiento quiere decir que recuerdas y realizas la verdad acerca de Dios hasta el punto de que ello produce un cambio en tu propia conciencia. Después de lo cual, como resultado de dicho cambio en ti, las cosas externas también cambian completamente. Nota que esto no significa meramente que obtienen valor o fortaleza para que tú enfrentes tus dificultades con un nuevo espíritu. Eso sería mejor que nada, pero no mucho. El hecho tremendo es que la oración, en efecto, cambia las cosas. Como consecuencia del cambio en tu mentalidad por el tratamiento, las condiciones externas cambian completamente. Verás cómo la gente cambia su conducta y actitud hacia ti. Cosas desagradables que de otra manera te hubieran pasado no ocurren, y cosas buenas que no hubieran ocurrido de no haber orado sí pasan, causadas únicamente por la oración. La oración cambia las cosas. Un tratamiento espiritual es un cambio mental. Cuando la mentalidad cambia, la expresión externa también tiene que cambiar. Es así como Pablo dice que somos transformados por la renovación de nuestra mente. La palabra tratamiento se aplica generalmente a una oración que se pronuncia para lograr cierta curación u otro propósito específico, a diferencia de la oración que en general, que en realidad es una visita a Dios. Cuando te encuentres en algún tipo de problema, no importa lo que sea, ya pienses que es producto de la conducta de otra persona, que es por culpa tuya, que no es culpa de nadie, sea como fuere, la única cosa que puedes hacer es un tratamiento al respecto. Si te administras un tratamiento eficiente, o puede que se requieran varios tratamientos, la dificultad desaparecerá realmente y te encontrarás liberado de tu problema. Dicho de otra manera, tu oración habrá sido respondida o habrás realizado tu demostración. ¿Cómo se realiza el tratamiento? Selecciona una cosa en particular de tu vida que no está saliendo bien y que deseas corregir. Acto seguido, hazle un tratamiento con un pensamiento selecto, de 15 a 30 minutos, reconsiderando la cuestión a la luz del conocimiento que tienes de Dios y de la oración. Recuerda que la armonía y el éxito verdadero son los propósitos divinos de tu vida. Recuerda que esta cosa en particular está bajo dicha ley. Cae en cuenta que en vista de que no puede haber excepciones a la ley natural, esto no puede permanecer siendo inarmónico o negativo, una vez que reconozcas la verdad de ello. Reconoce que ahora estás conociendo la verdad y afirmando que el poder divino en ti está subsanando la condición completa y permanentemente. Luego, da las gracias por la realización completa. Da gracias y trata de sentirte agradecido. Actúa mentalmente en el papel de una persona que ha recibido su realización y que está llena de una gratitud natural. Recuerda que la alabanza y la acción de gracias son las oraciones más poderosas de todas. No le vuelvas a hacer un tratamiento a la cuestión hasta el día siguiente. Al día siguiente repite tu tratamiento y así todos los días hasta que venga la demostración. Sin embargo, el tratamiento es solo la mitad del trabajo. Después de hacer el tratamiento, tienes que mantener positivos tus pensamientos con relación al problema. Si puedes mantener tus pensamientos completamente alejados del asunto en los intervalos entre tratamientos, tanto mejor. Si por alguna razón esto no es posible, sea porque estás muy preocupado al respecto, o porque las condiciones son tales que de hecho no puedes evadirlo, lo que hay que hacer es manejarlo con pensamientos positivos durante todo el día. Esto es vital. En ninguna circunstancia debes permitirte abrigar pensamientos negativos con respecto a la cuestión. No puedes evitar que otras personas hablen negativamente, pero no estás en la obligación de estar de acuerdo mentalmente con lo que dicen. Recuerda que lo que controla tu vida es tu aceptación mental. El que perseveres durante todo el día guiando a tus pensamientos solo puede producir tu demostración.
Ahora bien, ¿cómo realiza la oración el cambio de conciencia que necesitamos? O dicho de otra manera, ¿cómo se hace un tratamiento? Lo primero que hay que tener en cuenta es que al repetir meramente una secuencia de palabras rara vez sirve de algo. Sería mejor que nada si estuvieras tan atemorizado o preocupado que no pudieras hacer otra cosa. De hecho, puede que aferrarte a una sola frase sea lo único que te salve en una gran emergencia. Pero afortunadamente tales condiciones extremas son excepcionales. Es el cambio en los sentimientos y en la convicción lo que importa. Cualquier medio que pueda dar origen a esto y aquel que lo haga lo más rápido posible será el mejor tratamiento. Todo aquello que eleve tu conciencia desde el nivel inferior de problemas al nivel superior de liberación es un tratamiento. En muchos casos es suficiente la repetición tranquila y cabal de ciertas afirmaciones de la verdad, tales como yo estoy rodeado por el amor y la paz de Dios, o la inteligencia divina abre mi camino. A veces, especialmente si eres fiel a la oración y meditación diaria, el mero sondeo momentáneo hacia Dios aclarará la dificultad más formidable con la velocidad del relámpago, explorando con el pensamiento, es decir, sin pronunciar palabra alguna. Leer una página de algún libro espiritual que te atraiga o por encima de todo algunos versos o un capítulo de la Biblia, a menudo constituye un tratamiento muy poderoso. Es por esta razón que la Biblia incluye en sus páginas muchas oraciones y tratamientos. Cuando enfrentamos un problema, lo único que necesitamos hacer es cambiar nuestra mente con respecto al asunto en cuestión. Y logramos esto recordándonos la verdad espiritual acerca de ello. Esto se hace hasta que obtengamos algún grado de realización. A menudo no es posible lograr esto en un intento, por lo que habremos de repetirlo tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la meta. Un tratamiento espiritual es una operación definitiva. Comiénzala, termínala y entonces déjala tranquila hasta la próxima vez que la trabajes. Por lo general, al día siguiente, no estés hurgando la cuestión, sino que trata de olvidarla. Recuerda que para Dios no hay problema difícil y que para Él las condiciones no tienen ninguna importancia. Mientras aplicas el tratamiento, niégate terminantemente a concederle cualquier poder a la dificultad o a admitir por un instante que la curación no se producirá. En esto consiste la esterilización o asepsia quirúrgica. Nunca dejes un tratamiento ni admitas que ha fallado. Si sientes que has tratado lo suficiente, o al menos que has hecho todo lo posible, afirma la armonía divina y olvídalo, pero no lo dejes. En cuanto a cuestiones que no son urgentes, es una práctica excelente hacerles un tratamiento y dejarlas, como quien dice, elevar la cometa y cortar la cuerda. Tu tratamiento será tan efectivo como pienses que lo es. Si tus condiciones no son de tu agrado, si sientes que no lo estás sacando el mejor partido a la vida, cambia tus creencias. Tus creencias actuales deben estar equivocadas si no están produciendo armonía y satisfacción, así que cámbialas, que los resultados cambiarán también. Lo primero que tienes que comenzar a realizar es que no hay nada que la oración no pueda lograr. Tienes que conducir los asuntos de tu alma como si se tratara de un negocio. Es mucha la gente religiosa que no se da cuenta de que el asunto del crecimiento religioso exige tanto orden, método y organización inteligente para tener éxito como lo exige cualquier empresa comercial o de ingeniería u otra actividad importante. Tan grande es el poder de la oración que no solo te sacará de cualquier dificultad en la que estés, sino que las cosas que produjeron en ti dicha dificultad también serán totalmente desbaratadas para siempre, junto con todos los pensamientos y temores asociados, y toda consecuencia o efecto colateral que pueda surgir del problema será igualmente atendido y solucionado. Una oración nunca termina, sigue reverberando para siempre en tu alma. Formula la verdad del ser vinculada al problema. Cree que es cierta, pase lo que pase. Aférrate a ella, aunque la hora en que esperabas la respuesta haya pasado,
y te sorprenderás ante el maravilloso bien que recibirás a última hora. Siempre serán pocas todas las veces que nos recordemos que lo que llamamos sentido común es una expresión de la sabiduría divina. Debemos aprender a ver a Dios en nuestros hechos y en nuestras palabras, al igual que en nuestros pensamientos. La oración es siempre la solución. Siempre está produciendo cambios, constantemente en lo que aparentemente parece imposible. Y no hay un problema concebible que en algún momento u otro no pueda ser resuelto por la oración. Esta es la verdadera ley de la oración científica. Es retirarte, motu propio, de la condición limitada y entrar al ámbito espiritual donde está la liberación y el dominio. Cuando le quites tu atención a las limitaciones y la lleves a lo espiritual, entonces estarás en un estado de conciencia en el que las limitaciones ya no tendrán más poder. Tu oración funciona cambiando la parte subconsciente de tu mente, lo cual elimina el temor y destruye las ideas falsas que han causado el problema. Toda condición en tu vida es el reflejo de una creencia del subconsciente. La oración que funciona es simple, directa y espontánea. Jesús dijo que en la oración debemos acercarnos a Dios, de la misma manera que los niños se acercan a sus padres. Las oraciones cortas casi siempre son mejores que las largas. Ora muchas veces al día, aunque solo sea por un momento. Recuerda que orar significa pensar en Dios. Si piensas en ti, en tus problemas o en otra persona, en ese momento no estás orando. Si tu interés principal es tu desarrollo espiritual y consideras que las condiciones externas solo son incidentales, esas condiciones mejorarán mucho más rápido que si estás interesado sobre todo en mejorar tus condiciones y consideras tu crecimiento espiritual como un factor secundario. La paz mental, un cuerpo sano y un entorno armonioso son importantes porque son la prueba de la comprensión espiritual. Recuerda que la gran casa del poder espiritual es la Biblia. Si tuviéramos que establecer alguna regla con respecto a la oración, esta sería que debemos ser persistentes. Siempre deberíamos sentir que la oración que estamos elevando es la que producirá una demostración. Pero también deberíamos estar dispuestos a orar de nuevo si la demostración no se presenta. La persistencia en la oración siempre trae resultados. Los hombres deberían orar siempre, sin desmayar. Ora callada y sinceramente durante un tiempo razonable. Entonces déjalo y espera resultados. Haz algo completamente distinto. Lee un buen libro, ocúpate de tus asuntos, acuéstate a dormir. Una bella demostración llegará cuando sea el momento apropiado. Un hombre bien conocido fue curado de tuberculosis al usar solamente la singular afirmación de Dios es amor. Por supuesto que repitió inteligentemente dicha frase, hasta que realizó a cabalidad algo de lo que esas palabras deben significar. Todos recordamos el cuento de Alí Baba y la cueva. Si uno no conocía las palabras exactas, era imposible abrir la puerta. El pensamiento podrá ser justamente el requerido, pero a menos que se pronuncie exactamente las palabras, ábrete sésamo, la puerta permanecerá cerrada. Las palabras mágicas eran ábrete sésamo y las demás eran inútiles. Ahora bien, en el tratamiento ocurre exactamente lo opuesto. No es la palabra sino el pensamiento en la mente lo que cuenta. Mientras que el pensamiento sea el correcto, podremos utilizar el lenguaje que consideremos de utilidad para el propósito que tenemos entre manos. Nuestros tratamientos son oraciones, no sortilegios. A menudo hasta resulta mejor prescindir por completo de las palabras, ya que obstruyen la vía e intercalan un peligroso momento de retraso. Cuando Dios visita a su gente, corre por cuenta de ésta darle la bienvenida inmediatamente y experimentarlo sin elucubraciones intelectuales del asunto. Nunca debemos dejar a Dios esperando. La gente a veces dice, le voy a conceder media hora a este caso, o puede que sea, repasaré los 7 principales aspectos de Dios.
Todas estas cosas son excelentes, pero si resulta que habiendo transcurrido 3 minutos, o cuando hubieras terminado con el segundo aspecto, la paloma desciende, habrás de recibirla instantáneamente con los brazos abiertos. Pensar, primero voy a terminar mi tratamiento, será darle la espalda. Este sentimiento de la verdadera presencia de Dios, por supuesto, es de por sí el tratamiento perfecto, el fin ante el cual todas nuestras afirmaciones no son más que medios.